Amigo, Google guardó un secreto por años y se le acaba de escapar de las manos a días de su gran evento. Quédate porque esto le va a doler a Apple. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Re Nerdo, el canal donde la tecnología se explica sin tecnicismos raros y con la dosis justa de sarcasmo. Y hoy tenemos una noticia jugosa, de esas que huelen a por fin, porque resulta que Google, la empresa que sabe absolutamente todo de ti, tardó una eternidad en lanzar un producto para que tú sepas dónde están tus cosas. La ironía no se me escapa y a ti tampoco debería. Pero antes de que me digan, eso ya lo hace Apple hace años, agárrense, porque la historia de cómo se filtró esto es todavía más rara que el producto en sí. Hablemos del Google Pixel Tag. Sí, Google finalmente se anima a meterse en la fiesta de los rastreadores Bluetooth, esos aparatitos chiquitos que le pones a tus llaves, tu mochila o tu billetera para nunca más gritarle a tu casa, ¿dónde están mis llaves? Y miren que no es que Google esté inventando la rueda acá. Llega tarde a una fiesta a la que ya llegaron el AirTag de Apple, el Moto Tag de Motorola, el Galaxy Smart Tag de Samsung y hasta el Xiaomi Tag. O sea, el anfitrión de la fiesta apareció cuando ya se estaban yendo los invitados. Lo curioso, y esto es lo que me tiene pensando, es que Google es tan filtrador como Samsung. Sus productos se escapan meses antes de salir, ya sea porque alguien los filtra a propósito o porque simplemente no pueden guardar un secreto ni aunque les paguen. Pero el Pixel Tag apareció de la nada, la semana pasada, a días del evento de los Pixel 11. Como quien dice, sorpresa, acá estoy. Ahora, ¿qué pinta tiene esta cosa? Porque la primera imagen filtrada ya nos dice bastante sobre las intenciones de Google. La filtración vino de una web eslovena. Sí, eslovena, no me pregunten cómo llegó la información ahí. Y muestra un dispositivo con forma ovalada, tipo píldora, en color gris, con el logo de Google bien marcado arriba. Todavía no sabemos si va a venir en más colores o si el gris va a ser la única opción, como para los que quieren pasar desapercibidos. Ahora, un detalle importante. Parece tener una rejilla pequeña justo debajo de la G de Google, que sería el altavoz. O sea, si perdés el Pixel Tag entre los cojines del sillón, este aparatito va a hacer ruido para que lo encuentres. Básica pero efectiva, la fórmula de siempre. Y acá viene lo interesante. A diferencia del Xiaomi Tag o el Galaxy Smart Tag 2, que traen una anilla para colgarlo como llavero, el Pixel Tag no parece tener nada de eso integrado, lo cual me hace sospechar una cosa. Google probablemente nos va a vender llaveritos, fundas y colgantes por separado. Sí, tal cual como hace Apple con sus AirTag. Beneficio para Google, gasto extra para tu bolsillo. Bienvenidos al capitalismo tecnológico, damas y caballeros. Pero olvídense del diseño por un segundo, porque la verdadera arma secreta de este aparato está en un número que les va a volar la cabeza. El Pixel Tag va a usar la red del localizador de Android, también conocido como Find Hub, para rastrear su ubicación, y esto es lo fuerte del asunto. Actualmente hay alrededor de 3.900 millones de dispositivos Android activos en el mundo. Léanlo de nuevo, casi 4 billones de celulares que en teoría podrían ayudar a encontrar tu Pixel Tag perdido en cualquier rincón del planeta. Eso es una red gigantesca, mucho más grande que la de Apple si hablamos solo de cantidad de dispositivos. Ahora todavía hay preguntas sin responder, y esto es lo que me tiene con la curiosidad al mil. No sabemos si va a tener batería reemplazable. La mayoría de estos rastreadores usan una pila CR2032 de esas planitas y redondas que suelen durar hasta un año. Tampoco sabemos si va a tener banda ultra ancha o UWB, esa tecnología que te permite encontrar el objeto con precisión de centímetros, casi como jugando a frío, tibio, caliente, pero con tu celular. Y bueno, hablemos de plata porque al final del día todos queremos saber cuánto nos va a sacar del bolsillo esta cosa. Las filtraciones apuntan a un precio aproximado de $29 en Estados Unidos. ¿Les suena familiar ese número? Es exactamente lo mismo que cuesta el AirTag de Apple. En Europa se habla de un precio cercano a los 34,99 euros. O sea, Google no viene a competir por precio, viene a competir por ecosistema. Clásico movimiento de las grandes tecnológicas. Y la buena noticia es que no vamos a tener que esperar meses para confirmar todo esto. El Google Pixel Tag se presentará oficialmente este miércoles 12 de agosto en el mismo evento donde vamos a conocer a los nuevos Pixel 11 y el Pixel Watch 5. O sea, en cuestión de días ya no vamos a estar hablando de rumores, sino de un producto real, con specs reales y sin espacio para las especulaciones.
¿Y ustedes qué opinan? ¿Se suman al ecosistema Google o se quedan fieles a su marca de siempre? Me cuentan en los comentarios. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.